Sigue Algo con R hasta las 8 de la noche a través de FM La Tribu en la 88.7. Amigues, y si conocen ya este programa, si conocen ya esta cortina, saben que estamos en el momento feliz en el que mencionamos el sorteo quincenal que tenemos hasta el próximo viernes. El próximo viernes va a haber un sorteo de... No, esto lo voy a tener que contar en vivo porque es igual de sorprendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premios para entregar dentro de 7 días. Pero el próximo... Yo tampoco, Marco. Es tremenda la cantidad. Nunca hubo tantos premios de una manera tan fácil de participar. ¿Cuál es? @algo con R en Instagram. Entran, hay un post ahí que abre la pregunta, abre la cancha para decir vos. Teniendo en cuenta esto, que es un dato importante también, que Volver al Futuro va a estar cumpliendo 40 años este año. Entonces abrimos la cancha y le decimos a la gente, a toda nuestra comunidad, vos, ustedes, ¿a qué momento histórico les gustaría viajar para estar ahí? Y los premiazos que tenemos, esos 7 premios, son una cena para 2 personas en el bar Humahuaca, un combo de pasta y salsa de pastas frescas La Ideal, un combo de Fernet con Coca del Club de los Destilados, una canastita campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena, La Vía Campesina, para retirar en la Feria de Agronomía, una lectura de tarot con Luz Arcana Tarot, un par de entradas para la fiesta Palladium en Vorterix el próximo 17 de octubre y un par de entradas para visitas con Felicitas el domingo 12 de octubre en el Museo Santas Felicitas Barracas. Y ahora, aprovechando que en este estudio estoy acompañado, tomo aire después de mencionar tantos premios y presento al compañero Mauricio Castro, dueño de la columna de Historias Algo Humanas de ayer y de hoy, y al historiador Omar Hacha. Bienvenido, Omar, acá. Y les pregunto a ustedes, compañeros, ¿a qué momento histórico les gustaría viajar para estar ahí? Nos subimos al DeLorean y ajustamos el condensador de flujos. Ajusten. Hoy vamos a hablar de la Comuna de París con Omar, así que yo diría que agarramos el fusil y vamos a las barricadas de París en 1871, pero no sé, Omar, si vos preferís otro destino. No, me parece perfecto. Gracias. No caen con las manos vacías, entonces ahí. Y mejor que no caigas con la mano vacía. Igual hay cañones, para agarrar. Ah, sí. Te van a compartir algún cañón. Bueno, ahora entonces, entra Algo con R, @algo con R en Instagram, Mau, y comentalo, así participás por uno de los 7 premios. Sí, pero después si yo gano no me dan el premio, porque lo puede hacer solo la audiencia, así que aprovecha vos, Omar. Es el turno de ustedes. Así que, amigues, hecha ya la mención, @algo con R, tienen 7 días para participar de este sorteazo. No hay afuera. ¿Hay algo con R? Recuperamos. Nada es nuestro. 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 ¿Hay algo con R? En lo roto está la R. Historias Algo Humanas de ayer y hoy presentan Historias Algo Humanas de ayer y hoy. 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 Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Lo recontra mencionamos al principio, pero vale la pena hacerlo una vez más. Estamos escuchando Historias Algo Humanas de ayer y hoy con el compañero Mauricio Castro, y hoy un invitado especial, una edición especial, porque esto suele ser mano a mano, pero me encanta la propuesta de abrir la cancha y la mesa del estudio de FM La Tribu para darle lugar al historiador Omar Hacha. Bienvenido de nuevo, Omar. Muchas gracias. Bueno, Mau, contanos, ¿qué te trajo a traer, valga la redundancia, la Comuna de París? Que lo siento como un acontecimiento histórico al que le tengo tanto aprecio, respeto, que dije, yo acá necesito una ayuda porque no voy a poder contar todo lo que hay para contar, y quien verdaderamente me ha instruido en este tema es leer, escuchar algún ciclo sobre la Comuna de París que participé, charla con quien aquí nos acompaña, Omar.
Y seguramente él nos va a llevar por este camino histórico. Que yo primero, como para dar un puntapié, Omar, se arranca un poco cinematográficamente con el 18 de marzo, ¿no? De 1871. ¿Crees que hacemos un favor? O diciendo qué es la Comuna de París. Un poco, ¿qué contestas si te dicen, a ver, ¿qué es la Comuna de París? Mira, te puedo tratar de hacer una respuesta tipo Wikipedia. ¿Qué diría? Bien. Bueno, que la Comuna de París tiene la peculiaridad de haber sido el primer gobierno popular y obrero que se mantuvo en el poder durante un plazo relativamente extenso en la historia humana. El primero. Tuvo lugar en el marco de la guerra entre Francia y Prusia, cuando Francia es vencida, ¿no? Donde cae el imperio del sobrino de Napoleón Bonaparte, y entre marzo y mayo de 1871 tiene lugar una insurrección en la ciudad de París, que se extiende a algunas ciudades francesas, como Lyon, que también tiene una composición obrera y popular, y mantienen el poder y desarrollan formas de gobierno, de sociabilidad, ¿no? Que luego fueron un ejemplo para las discusiones en todas las izquierdas del siglo posterior. Pero lo más interesante, creo, es que constituyeron un poder popular por primera vez en la historia. Que ahí Marx llegó a decir incluso, esta es la forma política de toma de decisiones propiamente de la clase trabajadora, al fin descubierta, ¿no? Exacto. Llega a modificar... en el prólogo en el siguiente prólogo del manifiesto comunista, llega a replantear fórmulas que en 1847, cuando escriben con Engels la primera tirada del folleto, estaban bastante claras, y redefine el sentido de esa forma de organización, como decías, ¿no? Claro, porque en el manifiesto comunista, Marx y Engels pensaban que los trabajadores en el proceso revolucionario se iban a apropiar del Estado para modificar las relaciones sociales y construir una nueva sociedad. La Comuna de París lo que les muestra es que en realidad el Estado burgués no se puede tomar como si fuera un instrumento neutro, sino que hay que deshacerlo y construir otras formas. Hay que experimentar por lógicas que no sean clasistas, ¿no? Y que no sean autoritarias. Y me parece que esa es la gran enseñanza de ese experimento que fue la Comuna. Claro, de democracia directa, ¿no? De organizaciones que fueran participativas por gremios, las asambleas barriales que existían, los clubes hay algo que se va gestando también, ¿no? Decíamos, como el 18 de marzo es un poco como escena cinematográfica. Claro, estaba la guerra entre Prusia y Francia. En Sedan, incluso al monigote de Luis Bonaparte lo toman prisionero. Digo el monigote porque mismo Marx, cuando escribe en 1848, que es la gran decepción, Marx dice, deja de ser revolucionaria para él la burguesía, ¿no? Hay una masacre de obreros, por lo menos de insurrectos en 1848, de republicanos radicalizados en 1848, y dice, acá es la tradición de la burguesía, deja de ser revolucionaria, y pone en el gobierno, era la República en ese momento, vota al sobrino de Napoleón Bonaparte, y ahí es que Marx dice, es el momento de crisis y rebelión que los hombres conjugan con miedo espíritus de antaño, ¿no? Ese espíritu de antaño sería el apellido Bonaparte, y después dice, la historia sucede como dos veces, primero como tragedia, luego como farsa. Es una farsa, es Bonaparte, que va a esta guerra con Prusia, es capturado, Francia tomada en el hambre, y el 18 de marzo pasa esto de la Guardia Nacional se nutre para defender París, y es el propio ejército de Versalles, que se había ido de París por el estado de convulsión que había de la propia clase trabajadora, a grandes rasgos. Vos después esto lo has aclarado muy bien, toda la composición compleja que ahora podemos ver, pero este ejército va a sacarle los cañones a la Guardia Nacional que estaba defendiendo París, ¿no? Que habían sido derrotados, que estaban llevando al pueblo a la masacre y estaban más concentrados en reprimir al pueblo. Y ahí son dos generales, Clement y Lambert, que dicen, son mujeres ahí las que se levantan, ¿no? Va a haber un componente feminista muy grande. Esas mujeres que se levantan con niños
el propio ejército francés, estos generales, dice disparen a sus soldados. Lambert, que había estado en 1848 también, ¿no? En esta masacre, y los soldados se niegan a disparar. Terminan incluso fusilando a estos dos generales. Ese es como el momento en el que dice, bueno, acá comienza, muchas veces se pone ese día, ¿no? Pero si pensamos en la forma organizativa que se empieza a dar, ¿qué podemos profundizar ahí, Omar? Bueno, por un lado podría pensarse que este es un hecho fortuito, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurría? Vencido el ejército francés, los prusianos, que estaban negociando la paz, le exigen a los gobernantes que desarmen París. Y la propia población había armado una milicia. Milicia no es un ejército de línea, sino es gente común que está armada, que era la Guardia Nacional, y los prusianos le piden que los desarmen y les quiten los cañones. Eso es visto por el pueblo de París como una traición frente a los ocupantes extranjeros. Claro. Y eso deviene en algo que ya no es solo una lucha nacional o patriótica, sino que en la medida en que viene desde abajo comienzan a cruzarse con reivindicaciones populares y políticas que hacen transformar el escenario, ¿no? Pero esto que, insisto, parece algo repentino, sin embargo, viene desarrollándose durante la década de 50 y 60, donde el gobierno de Napoleón III se viene degradando, porque no hay ningún proceso revolucionario que tenga lugar, sino hay también una crisis de los que te dominan, ¿no? Y entonces ahí había militancias de diversa índole, que no solo eran obreras, también del artesanado, culturales, de periódicos, de revistas, de debates culturales, en los barrios, las mujeres que se organizaban por demandas singulares, particulares, y todo eso confluye y le da una lógica muy plural al movimiento. Entonces no es que un ejército es reemplazado por otro ejército o un partido por otro partido, sino que hay una multiplicidad de actores, y eso crea entonces una temporalidad muy amplia y un desafío de cómo hacer de esa diversidad una fuerza que pueda mantenerse en el poder y que pueda enfrentar, digamos, la contrarrevolución, porque el ejército francés estaba a las afueras, es como si estuvieran en La Plata, Versalles, ¿no? Y estaba armando y se anunciaba que iba a haber una represión tremenda, y como decía Mauricio, cuando la burguesía reprime, una rebelión es sangrienta. En junio de 1848 había asesinado por lo menos 3.000 obreros y trabajadores y artesanos en las calles de París, y esta segunda vez, cuando reprime en mayo del 71, asesina por lo menos a 15.000 personas en una ciudad que en ese momento no era el París. Entonces estaba una ciudad pero plagada de muertos, y es el modo en el cual las clases dominantes siempre defienden sus privilegios. Pero quiero decir, esto es un proceso muy complejo y por eso hay tantos debates y discusiones sobre su naturaleza y su significación. Claro, y ahí en la Semana Sangrienta hay quienes hablan hasta de 100.000, ¿no? Decían, los números más conservadores eso, 10.000, 15.000, que encima van a ser fusilados en lo que hoy está Sacré-Cœur, en el Montmartre. Claro. La Basílica del Sagrado Corazón, luego la levantan, es casi como para tapar lo que pasó ahí. Hoy van los enamorados y ponen un candadito. Ese puente. Es ahí, en Montmartre, la Sagrada. Y en esos muros, ¿no? En ese que era en ese momento un barrio popular. Y muchas veces no se nombran tanto esto que fue dicho como esa gran gesta, ¿no? De tomar el cielo por asalto, también otra frase de Marx, de cómo era esa forma organizativa. Por eso pensar cómo sería estar ahí participando de esas asambleas que, entre otras cosas, también hicieron esto de cobraban quienes participaban, ocupaban algún cargo de funcionario, digamos, cobraban lo mismo que cualquier otro trabajador. No, ahí era todo igualitario. Claro, sí. Cobraban todos lo mismo. Y había una decisión sobre la producción, o sea, se juntaban como por gremio, los medios de producción se habían colectivizado, ¿no? Sí. Había una experimentación en la producción, en la distribución, en el cobro de los impuestos, en la gestión, en cómo hacer los trabajos para, por ejemplo, limpiar las calles, que el agua llegase a todos, ¿no? Era un proceso de experimentación y de creación de nuevas formas de sociedad y nuevas formas de política. Pero quiero insistir en esto porque luego va a ser una discusión muy fuerte en el seno de las diversas izquierdas, y es que esta multiplicidad los debilitaba.
y los hizo vulnerables para una derrota sangrienta, ¿no? Claro. Y ese es un debate que sigue abierto respecto de, bueno, quienes queremos cambiar esta sociedad, cómo tenemos que organizarnos, no solo para proponer cosas nuevas, sino también para enfrentar lo que se viene en toda revolución, que es la contrarrevolución, y eso es, como les decía, es algo que las clases dominantes defienden a sangre y a fuego. Sí. A mí algo que me genera mucha curiosidad, ya en mi rol de comunicador, periodista, digamos, ¿cómo era la comunicación en ese momento para trasladarle al resto de la población cuáles eran los cambios que estaban sucediendo? O incluso como lo que mencionaste recién, ¿cómo hacer para comunicar al resto, a toda la pluralidad de gente que conformaba este nuevo movimiento y tener una línea, que me imagino que ahí es donde empezó a flaquear con lo que dijiste? Sí, bueno, ya la clase trabajadora y artesanal en Francia tenía una larga tradición de publicaciones periódicas, de folletos, de panfletos, ¿no? Que estaban muy entrenados eso. Ya desde la Revolución Francesa, casi un siglo antes de la Comuna de París, pero luego las asambleas. Puramente ¿no? las asambleas. Las asambleas, sí. Y vos justo recién, Omar, nombrabas todo el debate que luego genera, ¿no? Y esa línea de el leninismo, quizás de creer que en esa forma organizativa tan participativa y no centralizada con el partido, es una de las líneas que va a ser fuerte después durante el siglo XX, esa postura más bolchevique, de tiene que ser el partido el que toma, con una vanguardia que entonces hubiese dicho atacar Versalles, exterminar a esos que se estaban armando para después hacer esa contrarrevolución. Otras, pero bueno, después se le da la caída de la Unión Soviética también, ¿no? Claro. Y ahí se reabre, me imagino, algo de este debate. Claro, porque esa objeción era una lectura de la Comuna de París a la luz de la Revolución Rusa victoriosa. ¿Cómo había podido sostenerse? Porque después de la toma del poder en la Revolución Rusa, es invadida por más de 10 ejércitos extranjeros y pueden vencer en esa guerra civil, ¿no? Pero fue efectivamente a partir de una lógica de centralización, ¿no? Y una formación del Ejército Rojo, etcétera. A la luz de eso se ve hacia atrás, ¿no? A la Comuna de París como un intento no del todo responsable respecto de las exigencias de la acción revolucionaria. Lo que ocurre es que desde el otro lado, por ejemplo Bakunin, ¿no? Lo que le reprochaba es que así se perdía la dimensión democrática de este fenómeno, ¿no? Y en buena medida su espíritu. Y entonces es un debate abierto. En ese debate, vos hay un prólogo muy importante que quiero señalar en un libro de Olivier Prosper-Lizagaray, que Omar prologa, se llama La Comuna de París, y vos en un punto tomás también como una posición de, bueno, creo que algo de por este lado, para el siglo XXI en el que estamos, vos te referís directo, ¿no? Como al siglo XXI y lo que la Comuna de París nos deja como enseñanza. ¿Cómo crees que, bueno, ahí si nos podés un poco refrescar esa postura que tomás en ese prólogo de cómo podemos hoy pensar la Comuna de París para pensar el hoy, ¿no? Como espejo. Bueno, yo diría, hay un libro de Olivier Besancenot y Michael Levy, que eso es un marxista y un anarquista que dialogan sobre las opciones de la izquierda, etcétera. Y me parece que es una buena discusión, en el sentido de que se trata de encontrar quizás esas tradiciones e incorporarlas a los nuevos desafíos, ¿no? del presente. Yo pienso que uno puede pensar antes que una revolución repentina que cambia completamente todo, que es algo muy imaginario, ¿no? Algo verdaderamente imposible, incluso peligroso. Pensar un proceso revolucionario mucho más largo, ¿no? De construcciones de forma de un poder popular desde abajo, que vaya creando estas formas de poder desde, digamos, la sociedad civil, vinculándose con las formas de la política, algo que en general la teoría social se lo identifica con Antonio Gramsci, ¿no? Con el comunista italiano, ¿no? Que decía que había que ir edificando ya, ¿no? En la sociedad civil, en los lugares cotidianos, lugares como este, ¿no? Como esta radio que permite pensar otras cosas, conectar gente, ¿no? Plantearse nuevos problemas. Y que pueda conciliar entonces una manera, otra forma de la revolución, ¿no? Que sea a la vez democrática pero que sea efectiva. La importancia de los lugares comunitarios como esta hermosa casa. Y la importancia también de escucharte, Omar, sobre esto. Para mí es inmensamente agradecido por esta compañía el día de hoy.
Yo he asistido a una clase en vivo acá, en el medio de esta mesa, escuchándolos a los dos. Un placer. Lo mismo digo yo, che. No, el agradecido soy yo. La pasé muy bien. Y voy a retomar algo con un cosito, algo que me hiciste recordar con el libro que mencionas vos, que yo también leí un libro de unas conversaciones entre Noam Chomsky y Pepe Mujica, y en la que también se plantea esto como de usar las tecnologías de la comunicación, este avance tecnológico tan importante, como para empezar a implementar decisiones realmente democráticas en los pueblos, en la que todos podamos incidir, como referéndums, por ejemplo, que sean, no sé, online, o que les llegue a toda una notificación de saber qué está pasando en nuestro territorio, en nuestra comuna, provincia, o ampliarlo hacia otros lados. Totalmente. Sí. Bueno, todo un mundo por construir en esta división tan naturalizada entre los que toman las decisiones, el capital y quienes ponen el cuerpo, la fuerza de trabajo, obedecen. Todo un mundo por crear, que también tiene que haber una dimensión de placer, ¿no? En esto de construir ese el derecho al mañana. goce, como ha hablado Pino Solanas también en algún momento. A mí es un placer tenerlos acá, una clase en vivo de historia, como dije. La pueden volver a escuchar como siempre en Spotify, historias algo humanas de ayer y de hoy, en esta edición especial. Mauricio Castro y Omar Hacha, gracias por acercarse, compañeros. Muchas gracias. Gracias.